de Grabois a la hora de tomar la calle. Siendo que al hablar él está hablando prácticamente desde el gobierno con los funcionarios, como decía Johnny. Está nuestro invitado, candidato a gobernador, precandidato a gobernador del PRO de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. Le quiero hacer, además de saludarlo, dos preguntas. La primera tiene que ver con esto. Cuando lo escucha y ve la actitud de Juan Grabois, Santilli, ¿qué piensa? ¿Qué reflexión hace alguien que pretende gobernar la provincia de Buenos Aires? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Primero me lleva a tiempos de la Argentina que nadie quiere volver, ¿no? Los argentinos queremos mirar para adelante y lo que estamos viendo es intolerancia, violencia, incitación a la violencia, palabras que nosotros tenemos que erradicar de nuestro país y más aún en un momento de tanta crisis, de tanto dolor, de tanta hartazgo de la sociedad que no ve un camino, no ve un horizonte, no ve un rumbo. Entonces, no contribuye, no ayuda, todo lo contrario. Genera muchos más problemas a los problemas que tenemos ahora. No son aceptables, son terribles esas palabras. ¿Hubo contactos, si hubo contactos con algún dirigente opositor por parte de alguien del gobierno o del entorno de Alberto Fernández, como dejaron trascender en estos últimos minutos del día? Ahí estamos viendo el título principal del diario de La Nación, del portal de La Nación, Santilli. No, por lo menos que uno tenga conocimiento, no. Y yo quiero decir algo, a mí me parece que hay que empezar a plantear las cosas por su nombre. Es muy difícil encontrar un consenso central con un gobierno que te plantea propuestas diametralmente opuestas a las que nosotros estamos pensando. Digo, la Argentina, ¿qué discute hoy? Cuando yo lo escuchaba a Grabois gritar sobre el salario básico universal, primero, el mal llamado salario básico universal. Segundo, la Argentina está discutiendo o el asistencialismo del Estado o trabajo. ¿Y sabes qué quieren los argentinos? Trabajo. Quieren empezar a discutir esa cuestión de fondo. Es un gobierno que agrede a las actividades productivas, que agrede a su campo, que agrede a todos los sectores. Ustedes fíjense, hace tiempo atrás le pusieron el cepo a la exportación de trigo. Sí. Hoy el pan, en los últimos 2 meses bajó 40%. ¿Bajó el pan o no bajó el pan? No, subió 3,4% el pan. ¿Saben por qué? Porque el trigo implica el 13% en la cadena. El resto, el 23% son impuestos y el resto es toda la cadena. Entonces, le mienten a la sociedad y ahora hablan de buscar un acuerdo. Segundo, quiero plantear algo porque he escuchado al gobernador en estas últimas 48 horas pasar de agredir al jefe de gobierno a agredir a la ex gobernadora Vidal y después pedir ayuda. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Alguien agrede a otra persona a la que después le va a pedir ayuda, además agrediendo con mentiras. Con mentiras estructurales. Diego, ¿y por qué crees que están pidiendo ayuda? Porque hay algunos que creen que Alberto Fernández tiene ganas de irse. Te pregunto. Yo creo, Johnny, que vos no pedís ayuda agrediendo al otro. Y sobre todo mintiéndole a la sociedad. Diciendo cosas que son falsas. Agrediendo, no solo creyendo que agredís a otro gobernador, que piensa distinto y que es de la oposición, sino que agredís a los ciudadanos que viven en el lugar donde gobierna ese gobernador. Entonces digo, esta no es la manera. No es la forma. Y tercero, todo tipo de discusión debe ser hecha en el Congreso, que ahí es donde están las fuerzas políticas, ahí es donde la representación de los diferentes partidos políticos se encuentran. Pero y bueno, ahí tiene que plantear te vuelvo a preguntar, ¿crees que Alberto Fernández es capaz de irse del poder? Yo creo que sería una barbaridad. En la Argentina los mandatos hay que cumplirlos. Lo que pasa es que lo que tiene que poner arriba de la mesa es un plan. Tiene que poner un plan que no ha puesto arriba de la mesa hace 2 años y medio. Se jactaban de decir que no tenían un plan. Y venimos discutiendo hace mucho tiempo todo esto. Te voy a decir algo más, déjame decirte algo en esa línea. Hace 4 meses se le pidió a la oposición responsabilidad, porque por ahí nos olvidamos. Hace 4 meses, marzo de este año, se le pidió a la oposición responsabilidad. El gobierno de Alberto Fernández hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Alberto Fernández hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y le pidieron a la oposición responsabilidad. ¿Qué hizo la oposición en el Congreso? Trabajó, discutió, puso sensatez y responsabilidad, cosa que no hizo su propio gobierno. El presidente del bloque se fue, no votó, votó en contra, puso sensatez y responsabilidad. Se comprometieron ante las autoridades del mundo a parar con la emisión, se comprometieron a bajar la inflación, se comprometieron a pautas económicas para no tener las consecuencias que tenemos ahora, devaluación, inflación, hiperemisión. Tuvimos una emisión, llevamos este mes emitidos 1 billón de pesos. Todo eso se comprometieron hace 4 meses. Seguro. La oposición tuvo responsabilidad. ¿Qué pasó? No cumplieron en nada, en nada. Ahora, Santilli, hay algo que usted acaba de marcar respecto de Axel Kicillof.
porque fue Alberto Fernández lo que en estos últimos días estuvo castigando todo el tiempo a el gobierno anterior. Pero Axel Kicillof hoy, como bien usted dice, parecía tener doble personalidad. Había dos Axel Kicillof. Estuvo 20 minutos castigando a María Eugenia Vidal y al gobierno con barbaridades, diciendo que abandonaron la educación, las rutas, la vivienda, que mintieron con los 3.000 jardines de infante. Y después de todo eso, Kicillof le pide ayuda a la oposición. Fíjese. Solamente le pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas. Solamente les pido conciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele. Y solamente les pido coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Simplemente eso. No pido nada más que eso. Nosotros no somos ni del odio, ni de la agresión, ni de la violencia. Pero creemos que la única verdad es la realidad. Y 4 años vivimos de esa desgracia. Y hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición. Así que eso es simplemente lo que venimos a pedir acá. No somos ni del odio ni de la violencia. Es insólito. ¿Qué lectura hace usted? Muchos dicen de que a lo mejor le toca competir con Kicillof en las elecciones porque es increíblemente el que mejor mide del kirchnerismo, ¿no? Sí, Alfredo, déjeme decirle algo. El gobierno de Kicillof ha empeorado todos los temas estructurales de la provincia de Buenos Aires. Déjeme decirle algo. 2 años tuvo sin clase a los chicos. Hay chicos, como me tocó estar el otro día en Espeleta, en Quilmes, que pasaron de jardín de infantes a 3er grado. Y yo dije, no me da la cuenta, le decía al papá. Me dice, sí. En el 19 mi hija terminó el jardín. En el 20 estuvo la pandemia. En el 21 no abrieron las escuelas y mi hija no fue a la escuela. Y ahora en el 23, que está en 3er grado, no sabe leer y escribir, y entra a las 10 de la mañana porque no hay calefacción en las escuelas. Primer tema para empezar a hablar. Segundo, la seguridad. Retrocedió en la lucha contra el narcotráfico. Retrocedió en la lucha contra el crimen, contra la delincuencia y más delito. Han liberado a los delincuentes cuando encerraron a la sociedad en la pandemia. Es el día de hoy que sigue funcionando el protocolo de uso de celulares en las cárceles. Increíble. Increíble, increíble. Entonces yo digo, ¿de qué está hablando? ¿De infraestructura? Cuando haga las obras que hizo Vidal, nos pondremos a discutir con Kicillof. Yo lo que le digo es, ha hecho todo peor, pero le quiero decir algo para ver si por ahí recoge el guante. No se pide ayuda agrediendo al otro. No se pide ayuda mintiendo sobre el otro. Se pide ayuda diciendo, tenemos un problema argentinos, tengo un problema, pongamos esto arriba de la mesa ahora. Pónganlo donde hay que ponerlo, que es en el Congreso. ¿Saben por qué? Porque el Congreso ya actuó con responsabilidad. La oposición actuó con responsabilidad, cosa que el oficialismo no hizo, cosa que el oficialismo no hizo. Se partió el bloque, lo conté hace un ratito. Entonces digo, se votó en marzo un pedido que hizo el presidente de la Nación para tener un programa. Ese programa no lo cumplió, emitió más inflación, todos los problemas se han agravado. Tengo que despedirlo a Johnny. Muchísimas gracias, Johnny. Querido. Hasta mañana. Buenas noches. ¿En qué cosas cree usted que el gobierno está mintiendo sobre la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles fueron las mentiras de Kicillof de hoy? Lo que le decía. Hablan de educación, se gastaron 6.000 millones de pesos en viajes de egresados. ¿A usted le parece que esa es la prioridad? ¿O la prioridad es que los chicos estén en las escuelas? ¿O la prioridad es darles herramientas a esos jóvenes que en el futuro tengan mejores oportunidades laborales gracias a tener una educación? No, la decisión es, bueno, por ahí son elecciones electorales. El año pasado hablamos, bueno, su candidato lo dijo en la provincia, el plan Platita. Si hubiéramos tenido Platita no hubiera pasado eso en la PASO. Eso es lo que dijo el candidato del oficialismo. Dijo eso, el plan Platita, que lo estamos padeciendo los argentinos. Ahora, Santilli, respecto del plan Platita, hoy el gobierno discute y Cristina lo convalida con distintos proyectos, hablando del Congreso, el salario básico universal o ingreso único universal, si es acotado en el tiempo, si no es acotado en el tiempo, pero se está discutiendo eso, ¿no?, en la previa de un año electoral. Es una pésima señal, es una señal incorrecta para hacia dónde queremos ir como argentinos. Vuelvo a decirle, es la Argentina del asistencialismo o la Argentina de la generación del trabajo. Digo, tiene un primer problema que es el sentido incorrecto. El segundo problema que tiene es más emisión y un costo fiscal, casi 100.000 millones de pesos, 2 puntos del PBI, es más inflación eso. A la gente le van a dar algo a la mañana que a la tarde ya no va a valer más por la inflación. Y en términos sociales, ¿nosotros qué queremos? ¿Que la gente tenga trabajo, que tenga oportunidades
o queremos un plan para someter a la sociedad. Digo, parece que no es el camino, entonces yo no estoy de acuerdo con esas miradas. Y en ese sentido, recién hablábamos del discurso imprudente de Grabois, ¿no? Y de esto de andar encendiendo mechas medio porque sí. En ese sentido, ¿cuál es el clima social en la provincia? Se ha especulado mucho durante el fin de semana y buena parte del inicio de esta semana con alguna agitación, con el fantasma de los saqueos, y uno lo dice con toda la prudencia del caso y simplemente haciéndose eco de algo que está por ahí. Pero bueno, me interesa su mirada, porque usted recorre el terreno y uno quiere saber realmente en qué situación estamos, qué riesgo hay. Yo diría de angustia, de tristeza, de hartazgo, pero no de violencia. Bien. No de violencia. Yo siento que la sociedad nos está pidiendo un rumbo y le pide a los argentinos un rumbo, le pide paz, por eso no ayuda a estas cosas de Grabois, no ayuda lo que le pasó a Ricardo López Murphy, porque eso es cercenar la democracia. Sin duda. Uno puede tener diferencias, diferentes puntos de vista, pero no con la agresión se resuelve. Entonces digo, es lo que nosotros tenemos que terminar en nuestro país, desterrar de una vez por todas la discusión violenta para entrar en el marco de las propuestas, de las ideas. Cuesta pensar con qué argumentos, todos conocemos cuál es el escenario, se va a llegar a los sectores más sumergidos, aquellos que solo esperan del que venga la posibilidad de seguir manteniéndose en pie, tener acceso al alimento, a las cosas básicas. Cuanta mayor pobreza hay, me parece más difícil va a ser estructurar una campaña sobre la base de objetivos a mediano plazo. Lo que yo tengo claro cada vez que camino los lugares más humildes de la provincia de Buenos Aires es que cualquier vecino, cualquier ciudadano, ¿sabes qué te pide? Trabajo. Claro. Trabajo, no te pide un plan, te pide trabajo. Obviamente, la Argentina hace 11 años que no genera trabajo privado. Solo ha crecido el monotributo y el empleo público. 6 millones de trabajadores formales en el sector privado. Para vos, haber accedido a un trabajo tiene que haber fallecido una persona, haberse jubilado o haber sido despedido. Entonces, así no sale el país. Y te pide trabajo, y ¿sabes qué te pide? Que sus hijos tengan acceso a la educación, porque es la única manera que van a tener una mejor oportunidad que las que tuvieron ellos. Ahora, usted dice, Santilli, que por suerte, con su olfato dice que no hay situaciones en donde se pueda generar violencia, pero hay algunos elementos, esto que veíamos de Grabois, y hay una pintada que se ha hecho hace pocas horas, que la ha hecho el Grupo Colina, ahí le estamos viendo. Con Cristina no se jode, primero de los temas. Uno de los salvajes que ayer no le permitieron entrar a uno de los salones de la Facultad de Derecho, a López Murphy, básicamente el cantito era: che, gorila, no te lo digo más, si las tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Yo creo que las palabras a veces se cargan un poquito de pólvora y creo que en ese caso también hay que ser prudente y recomendar prudencia, y la oposición no debería prenderse en esa provocación, ¿no? Absolutamente, yo creo que Ricardo López Murphy estuvo muy correcto cuando les planteó lo que les planteó. Segundo, me parece que nos hace mucho daño retroceder a esos niveles. Ahora, fíjense quiénes son los que hacen eso. ¿Quiénes son los que hacen esas pintadas? ¿Es la oposición o es el oficialismo? Es el propio oficialismo que dice lo que dice, pinta lo que pinta y hace lo que hace. Entonces hay que terminar con esto. ¿Es una discusión judicial, personal, sobre la vicepresidenta, o es una discusión de la sociedad? La sociedad tiene otros problemas. La sociedad tiene un problema de inflación, la sociedad tiene un problema de inseguridad galopante todos los días, que tiene miedo cuando baja el sol a que le pase algo. Digo, entonces, esos son los temas de la sociedad, que quiere laburo. De interna, perdón por la interrupción, en este contexto de interna política, ¿qué margen hay para esperanzarnos con algún tipo de propuesta, de idea, de curso de acción consensuado? Digo, en tanto no se resuelva la interna, esto va a ser parálisis, inmovilismo, retrocesos. ¿Cómo se avanza? Bueno, el oficialismo tiene que unificar su personería, y unificar la personería significa que tomen una decisión el presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, lo que representa el Frente de Todos, y poner en el Congreso una propuesta.
¿Pero dónde está? Perdón, ¿Massa dónde está? Claro. Yo no sé, usted está en el Congreso, a lo mejor y puede Scioli decir. también en los últimos días ya también se borró. Y también preguntarle, primero, dónde está Massa, ya que usted está en el Congreso, y en segundo lugar, cómo lo ve al presidente. Porque en estas últimas 72 horas nosotros estuvimos pasando los discursos públicos, ¿no? Nada que no se sepa, que no esté expuesto del presidente Alberto Fernández, bueno, con declaraciones todas muy erráticas, ¿no? Entonces preguntarle dónde está el presidente desde el punto de vista de su investidura, ¿no? Si gobierna o no, y dónde están los otros referentes. Usted recién nombraba a los dirigentes de la coalición. Bueno, tienen que tomar una decisión. ¿Dónde están? La sociedad los colocó al frente de un país, para que gobiernen para todos los argentinos, no para unos. Pero usted, ¿cómo lo ve al presidente? Yo lo que veo es que no tiene rumbo el gobierno. Pero no tiene rumbo hace rato, no ahora. La grave situación económica por no tener un programa, un plan económico, se le agrava una crisis política de discusión entre el presidente y la vicepresidenta que asistió toda la sociedad argentina. La sensación que... La economía fue agravada por la política. Hoy tenemos un problema serio de incertidumbre, falta de credibilidad. ¿Cómo vas a resolver eso? Bueno, es el oficialismo planteando un programa y la oposición escuchando en dónde, en el Congreso, en el Parlamento. Ahora, Santilli, en las últimas horas a mí me parece que hubo como un giro en toda esta percepción, iba a decir sensación, que me parece una palabra que no corresponde, percepción que estamos teniendo, de pasar a ver un presidente perdido, una vicepresidente borrada, un Massa que también desaparecido, ni hablar de Scioli, a una sensación de creciente vacío de poder, de desamparo, como que no hay nadie que esté manejando y llevando el rumbo adelante. ¿Esta sensación ustedes la tienen? Y en tal caso, ¿hay algún canal de comunicación todavía, algún vaso comunicante, aunque sea subterráneo, entre la gente más moderada del oficialismo, que alguno hay, y de la oposición? No hay, primero, ninguna comunicación subterránea, y segundo, lo que tiene que haber es una comunicación de cara a la sociedad. No, lo quiero repetir por enésima vez porque me parece importante. Es en el Congreso el ámbito donde hay que discutir. Es de cara a la sociedad. Es planteando un programa que lo vayan a cumplir. Porque ahora, vuelvo a decir, en marzo la oposición le pidieron responsabilidad, la oposición estuvo. Lo que no hizo el oficialismo. En estos 4 meses no se cumplió nada de lo que se dijo que iban a hacer. Entonces, y a pesar de todo eso, la oposición estuvo. La conclusión es que si hay algún tipo de conversación de acuerdo a alguna ley, tiene que ser en el Congreso, pero que ustedes, como Juntos por el Cambio, no concurrirían a una convocatoria de Alberto Fernández a la Casa de Gobierno, por ejemplo. Es el oficialismo el que tiene que concurrir al Congreso para plantearle seriamente qué es lo que va a hacer. Lo que pasa, Santilli, perdón, porque quizá lo estoy extrapolando mal, pero este es un Congreso paralizado que no puede ni siquiera discutir la ley de alquileres. Y digamos, yo entiendo su posición y la de la oposición, que lo deseable sería un plan integral y consensuar las bases para un despegue, pero también la verdad es que el Congreso ha demostrado poco. El Congreso, nosotros hemos votado en comisión la reforma de la ley de alquileres que no aguanta más, que perjudica un montón, pero no lo quieren tratar. Quieren tratar solo los temas que tienen que ver o con la intromisión en otro poder, de un poder en otro poder, me refiero a intromisión en la justicia, Corte Suprema, todos los agravios institucionales a un organismo de la República, a uno de los poderes del Estado. Entonces, lo que hay que tratar son los temas que le importan a la sociedad. Y a la sociedad le importa, mire, ¿cómo vamos a bajar impuestos? ¿Cómo vamos a hacer para que haya trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para reformar el Código Penal, que no se aguanta más vivir de esta manera? ¿Cómo vamos a modificar el Código Procesal Penal para que los delincuentes de delito violento no entren por una puerta y salgan por la misma puerta? ¿Cómo vamos a hacer para que las fuerzas productivas no se le ponga más un cepo, no se pare más? La Argentina perdió por el cepo a la exportación de carne 1.500 millones de dólares. Son 300.000 toneladas de carne a $5.000 promedio cada una, 1.500 millones de dólares. ¿Saben quién perdió? Los argentinos, los frigoríficos, el trabajo de los argentinos. ¿Saben quién ganó? Uruguay, Paraguay y Brasil. No, así no se puede. Hay que poner esos temas arriba de la mesa. En algún momento pareció que Sergio Massa, en su carácter de presidente de la Cámara Baja, tenía algún grado de interlocución o de conversación con sectores de la oposición para el tratamiento de las cuestiones que van hacia el lado de la moderación. ¿Qué pasó en las últimas semanas con Massa, más allá de aquel fin de semana en el que, bueno, perdió una pulseada, para decirlo rápidamente? Yo lo que creo que pasa es que están discutiendo los temas particulares del oficialismo en vez de discutir los temas de la sociedad argentina. Entonces no es si hay interlocución o no.
no estamos discutiendo los temas que hay que discutir. Bien mencionaban recién la ley de alquileres. ¿Por qué no se trata la ley de crear algo que tiene en vilo un montón, a millones de argentinos que alquilan y que quieren? Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? Tan alejados están de la sociedad, tan distanciados están de la gente para no tocar los temas que son importantes. Eso es lo que está pasando. Hoy la Facultad de Derecho ha dicho que no va a hacer ningún tipo de sanción.